Hola familia y amigos de Facebook. Aquí estamos una vez más en esta entrevista del mediodía. Hoy en esta última semana, dijimos que esta iba a ser la última semana en la que íbamos a hacer estas entrevistas, por lo menos con este formato. Les tengo sorpresas para las próximas semanas, pero después se los contaré. Así que bienvenidos. Hoy va a ser solo en español. So if you speak English and if welcome to our interview. Today is going to be only in Spanish because well, you're gonna understand why it's only in Spanish, because we have a lot of things to talk, and the reason why is because I have with me today again my father, my spiritual father, Pastor Alejandro Garcia. And so I think that what we're going to do is I'm going to ask Faustino to take the time later and trying to put subtitles to these meetings, the past interview and the next one. So today is going to be only in Spanish. I'm sorry, but once in a while we're going to do it like this, just for just in order to just take the advantage of the time. Así que a todos los que nos están viendo, pues como pueden ver en la pantalla, tengo conmigo a mi papá, a mi tata espiritual, don Alejandro García, conocido como el Don, así lo conocemos. Yo salí de Costa Rica de estar trabajando con un Don y me vine a los Estados Unidos a trabajar con otro Don, porque aquí trabajo con el pastor Don Norby. Así que pareciera que mi vida está definida por los dones. Sí. Así que, Pa, bienvenido una vez más. Gracias por sacar este ratito para compartir con nosotros. Claro, Alex, me da mucho gusto. De hecho, estás cargado de dones, pavos. Sí. Vos tenés muchos dones y eso es algo que yo siempre le he agradecido al Señor, que te haya cargado de muchos dones. Imagínate, la cabeza es don, imagínate, ahora todo el cuerpo está lleno de dones, pa. Sí, así es, así Muchos es. saludos, familia, les saludo en esta hora desde aquí, desde Costa Rica, patria de paz. Y desde aquí les saludo y la verdad es que me lleno de gozo estar aquí, especialmente con este hijo que amo con todo mi corazón y con ustedes, audiencia querida. Espero que hoy tengamos un tiempo de aporte para ustedes y que valga la pena el rato que vamos a conversar y que ustedes van a estar viéndonos. Bien. Creo que definitivamente le van a sacar mucho provecho a lo que vamos a hablar hoy, porque bueno, todos saben que no es que llegamos a la entrevista y vamos a ver qué pasa. Siempre hay un proceso previo de conversación para ver cuál va a ser la dirección de la entrevista, y el Don y yo nos hemos puesto de acuerdo para tratar un tema que yo creo que podríamos pasar no solamente una hora ni un día, podríamos pasar una semana entera hablando de esto, porque es algo que creo que a los dos nos corre por las venas. Así que no se sorprendan si nos ven ponernos demasiado emotivos en esta conversación, porque vamos a estar hablando de madurez espiritual, de cómo alcanzarla, y la razón por la cual le he pedido al Don que nos comparta un poquito, que hablemos, discutamos sobre esto, es porque definitivamente esta crisis, esta pandemia que hemos vivido, pues lógicamente una de las cosas que reveló es nuestras convicciones, ¿verdad? Nuestros principios, nuestros valores, nuestra estabilidad espiritual, todo eso lo reveló, ¿verdad? Que yo le doy gracias a Dios, Padre, que esto sucedió, porque uno puede hacer evaluaciones, ¿verdad? Puede entrar al internet y voy a hacer una evaluación espiritual, tipo, ¿te acordás? La revista Cosmopolitan, ¿verdad? Las cinco preguntas para saber si te ama, una cosa así, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Una cosa así. Y la gente está acostumbrada quizás a una superficialidad, diría yo, en la iglesia, donde en realidad pocas veces hacemos una valoración real, objetiva de nuestra condición. Y pues la crisis hizo eso, ¿verdad? En los primeros días nos hizo una evaluación de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestro matrimonio, de nuestra esperanza, de cómo manejamos la crisis, etcétera. Y creo que entonces ahora nos queda, con esa evaluación, nos queda empezar un proceso de
de ver qué sigue, de cómo vamos a ir adelante. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando hablamos de madurez espiritual, eso es muy, muy amplio, ¿verdad? O sea, ¿qué es un cristiano maduro? ¿Verdad? En la conversación previa que teníamos hablábamos un poquito de eso, ¿verdad? Entonces empecemos por ahí, ¿qué es un cristiano maduro? ¿Verdad? Porque alguien podría pensar, yo tengo 30 años de ir a la iglesia, ¿verdad? Quiere decir que soy un cristiano maduro, ya me sé, ya me aprendí el Nuevo Testamento de memoria, soy un cristiano Sí, maduro, ¿verdad? sí, A sí. ver, Voy hablemos al respecto. empecemos por ahí. Mira, alguien puede conocer toda la Biblia, puede tener 30 años de vivir en la vida en la iglesia y sigue siendo una persona inmadura. A ver, ¿cómo lo definimos? Una persona inmadura es una persona egocéntrica, inmadura, egocéntrica. Piensa solo en su propio beneficio, piensa en sus asuntos, piensa en sus cosas, mi ministerio, mi padre, mi porción, mi figura, o sea, todo se entra alrededor de él mismo. Es el principio del niño. El niño, acordate que el niño, cuando el niño nace, el niño todo lo quiere para él. Es más, una característica de un niño es que todo es de él, todo le pertenece. Un niño de 4 años cree que el mundo le pertenece y que los tatas son de él y agarra a los tatas y le pertenecen. Hasta que él se da cuenta, poco a poco se da cuenta que no, que hay otros hermanos, que hay otras cosas. Pero de momento él quiere solo para él. Entonces ese concepto mi ministerio, mi familia, mi carro, mi casa, es un concepto egocéntrico, absolutamente egocéntrico. Y esa persona que con ese concepto egocéntrico es inmadura. No importa los años que tenga de ser creyente, no importa los años que tenga, puede conocer la Biblia de tapa a tapa y no le ha caído la moneda todavía. Porque el plan de Dios es un plan corporativo. Dios tiene un plan corporativo. Dios tiene una iglesia, no tiene varias iglesias. De hecho, si vos recordás el Chamá Israel, ¿te acordás del Chamá Israel? Oye Israel, Jehová, Tu Dios. uno es. Uno, no está diciendo varios, uno es. Entonces, el concepto de Dios es uno, o sea, y es un colectivo, la iglesia es un colectivo. Así que cuando alguien anda por ahí, un riñón o una pata, una mano, hablando de él mismo, para hacer una alegoría del cuerpo, él mismo está fregado, Alex. Entonces, eso es una persona inmadura. ¿Qué es una persona madura? Aquel que ha entendido que está en un plan eterno de Dios, que la vida que Dios le dio es para compartirla, que puede compartir sus bienes, puede compartir su tiempo, tiene obligaciones con los demás, con los que están cerca de él. Es una persona comprometida con la iglesia en general. No, cuando hablo de iglesia, Alex, no hablo del tabernáculo en el cual nos reunimos, no hablo en el templo, en el edificio. Del templo, el edificio, no estoy hablando de iglesia como cuerpo. O sea, a la par mía puede haber alguien que vaya o asista a otra congregación y es iglesia conmigo. O sea, eso no nos divide. Porque nos une Cristo. Entonces nosotros tenemos que entender que nos debemos a un plan eterno, que todo está concentrado en Jesucristo como el plan eterno de Dios, como el evangelio eterno. Y cuando tenemos ese nivel de entendimiento, luego podemos entonces activarnos con las demás gente. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es la diferencia. Lo que sí es cierto, es que entonces esa madurez, ese proceso, esa madurez requiere realmente un proceso, ¿verdad? Porque por alguna razón, iba a decir que no entiendo, pero la verdad es que sí la entiendo. Existe una tendencia muy natural desde que nacemos a centrarnos en nosotros mismos. Definitivamente. Y el hecho de haber recibido a Cristo, de tener un encuentro personal con Cristo, no cambia esa tendencia, esa perspectiva, esa mentalidad, ¿verdad? La Biblia dice que somos nuevas criaturas cuando recibimos a Cristo, pero es claro en todo el Nuevo Testamento cómo se hace necesario una transformación de la mente, quitar el centro de nosotros y poner el centro en Jesús, ¿verdad? Que Jesús sea el centro de nuestras vidas
y consecuentemente ver a los demás, ¿verdad? Vivir como él, que vivió centrado en su padre, ¿verdad? Él obedecía a su padre, pero a la vez la razón de su ministerio tenía que ver con la gente, con los demás, no su propia voluntad. Entonces, para eso se requiere un proceso. Y yo debo aquí públicamente, como lo he dicho tantas veces, yo te debo a vos, te debo las gracias, te doy gracias porque vos viviste conmigo ese proceso de 20 resto de años, ¿verdad? No fueron 5 días, ¿verdad? No fue un servicio, un culto el domingo, fueron 20 y pico de años de proceso, porque entonces aquí entra el concepto del que quiero que hablemos hoy y ese tiene que ver con el discipulado, ¿verdad? ¿Qué es el discipulado? Es una clase los miércoles en la noche, es un estudio bíblico. Es que ese que estás diciendo es bien interesante, Alex, porque resulta ser que el discipulado es un modelaje. Es un modelaje. Por ejemplo, los pastores, Alex, están acostumbrados a predicar, porque es más fácil predicar, dar información es más fácil que comprometerse. Y aquí el discipulado hay que amarrarlo con paternidad. Paternidad es un compromiso con la persona. Y es más fácil dar información que comprometerse con la gente, y sobre todo meterse con el estilo de vida de la gente. Alex, todas las personas admiran a alguien. Todas las personas. Una persona es punto de referencia para otro. Cuando digo esto, lo que estoy tratando es decir que el discipulado es referencia. O sea, yo me discipulo en aquellas áreas en las cuales a mí me interesa desarrollar. Si yo soy inmaduro, Alex, y yo pienso en mí, entonces yo quiero que me capacites, que para yo trabajar como ujier en la iglesia. No le hago a la música, entonces ujier. Entonces yo quiero que me capacites para trabajar como ujier. Porque eso me permite servirle a la gente, pero seguir siendo yo. No quiero responsabilidad, no quiero compromiso. Entonces tenemos varias formas de discipulado. El del sermón es una forma de discipulado. Cuando la persona está predicando, está discipulando. Nada más que lo que está diciendo es, tomen, cómanse esto y digiéranlo. Es con ustedes la bronca, yo estoy bien, ustedes están mal. Y yo quiero que ustedes sean así. Yo los amo muchísimo, los abrazo, oro por ustedes y listo, pero no hay compromiso. O sea, a la hora de la verdad, no hay una relación de compromiso. No existe. Es simplemente yo estoy aquí, vos estás allá. Esa es una. En ninguna de las dos direcciones, ¿verdad? En ninguna, no hay, es que no hay. No hay compromiso de la persona que viene y se siente y escucha al pastor, ¿verdad? Predicar o al ministro, ni del ministro que se prepara un buen sermón con muy buena intención, con una buena palabra, y se lo transmite con buena intención a la gente, pero no hay una interacción personal. Eso es inmadurez de los dos. Tanto del predicador como ahí lo que estás hablando, porque la base del cristianismo es la comunión. Ojo, comunión, común unión, es la base. Si nosotros no tenemos común unión, no buscamos la común unión, entonces nos fregamos, nos perdemos la esencia de lo que es. Paremos ahí un momentito, pa. ¿Por qué? ¿Por qué decís que la esencia del cristianismo es la comunión? ¿Cómo? Es que porque todos estamos llamados a un propósito eterno, solo uno. Ese se llama Jesucristo, es servirle a Él, es obedecerlo a Él, es andar con Él, y este es otro signo de madurez, ¿sale? La obediencia. Hoy en día la gente habla de fe, mucha fe, y si vos ves, Alex, si vos te fijas en el capítulo 1 de Génesis, Dios antes de fe le pone al hombre que obedezca. O sea, lo primero es obedezca. Pero ahora andamos todos con el asunto de fe. Es que mi fe no me alcanza, es que mi fe aquí, es que yo no tengo fe. Anda con esa vara. Entonces lo que ha cogido es la fe como una excusa. Porque no quiere obedecer. Y vos le predicás, le das sermones, y por muchos sermones que le da, no obedece. Y esencialmente, si un cristiano escuchó 15 sermones y no obedece nada, es como que si lo tuvieras discipulando para manejar un barco que nunca va a tener. Es como si le estuvieras discipulando para que nade y nunca se va a tirar a la piscina.
Ese es el problema del sermón, que el sermón se convierte en un discipulado sin compromiso y la gente no obedece, porque para yo saber que una persona obedezca, tengo que estarle oliendo, respirándole en la nuca. No sé si vos te acordás de eso. Sí, Alex, sí. yo siempre cuento a mis discípulos, y valga la pena decirlo aquí en público, Claro. si alguien subió conmigo, fuiste vos, papi, vos sufriste mucho, porque a vos yo te respiraba no en la nuca, te respiraba en el pecho, papá, y por la nuca, por las orejas. Ajá. Porque ¿qué era la idea? Yo, ¿qué veía en vos, Alex? Veía a un muchacho con un potencial extraordinario. Y yo decía, no se puede zafar. A tengo que seguirlo. ¿Por qué? Porque hay gente que viene a vos y vos no le ves ningún potencial, lo ves como personas corrientes. Y entonces lo dejas pasar, porque la verdad es que no le gastar tiempo en sopilotes, dicen en Costa Rica. Sí, gastar pólvora en sopilotes. Pólvora en sopilote, eso no tiene sentido. Pues esto quiere decir que yo no voy a desgastarme invirtiendo mi tiempo, que es corto, en personas que no tienen valor. Por eso es que con vos fue un tremendo ejemplo. Porque a vos yo te andaba de noche, de día, de mañana. ¿Por qué? Y te respiré en la nuca porque además que tuviste la grandísima bendición de tener la mujer que tenés, ¿verdad? Porque vos tenés, además de una mujer guapísima, tenés una mujer brillante, bro. Oiga, y eso no es mucho, sí. No es mucha gente que puede decirse merenda, vamos a decir comilla, suerte. Sí. Y no es suerte, Alex, sí, esto no es suerte. Porque la suerte, para mí, yo defino la suerte en dos sentidos. Es cuando la preparación y la oportunidad se juntan, es lo que llamamos suerte. O sea, la preparación y la oportunidad aparecen, porque puede aparecer la oportunidad. Si yo no estoy preparado, se acabó, no hay suerte. Yo puedo estar bien preparado, pero si la oportunidad no viene, y vos tuviste la gran suerte de encontrarte una mujer maravillosa como es Evelyn, al margen de que la amo con todo mi corazón y la admiro, yo como persona, es más, para mí, de las mujeres que yo he conocido en mi vida, valga la pena decirlo así en público, ¿qué me importa, amigo? Sí. Es posiblemente una de las mujeres más inteligentes que yo haya conocido, porque la mayoría de mujeres se meten mucho en el sentimentalismo. No sentimientos, no confundamos sentimientos con sentimentalismo. Correcto. Sentimientos está bien, sentimentalismo es lo que hace daño. Y eso lo meten al hogar y les hacen unos atol ahí, pero yo te amo y te agarro. Y lo que hacen es que asfixian al marido. Y vos tenés una gran... Entonces me dio mucho gusto que te juntaras con Evelyn y que Evelyn fuera dócil conmigo también y complementario para vos. Porque hombre, fue maravilloso. Porque ahí fue donde, en el caso mío y de Evelyn, pasamos al segundo nivel, ¿verdad? Porque es interesante cómo empieza esa relación de discipulado, ¿verdad? Porque uno lo que hace es que admira a alguien que tiene algo, que sabe algo que uno no sabe. Es lo que de alguna manera explica por qué la gente es atraída hacia sus líderes, hacia sus pastores. Y vienen el domingo. Yo sé que hay gente que cuando yo no estoy en la iglesia y saben que yo no estoy, no vienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que les gusta es escucharme a mí y de alguna manera es entendible, porque la gente admira el conocimiento, admira la forma, admira la personalidad de alguien, pero sí tenemos que dejar clarísimo que ese es apenas el primer, como vos lo definís, el primer nivel de discipulado. Es un nivel donde no hay compromiso, hay una transmisión de información. ¿Cuál sería el segundo? Si hubiera un segundo, ¿cuál sería el segundo? A ese nivel que vos le llamás, Pablo le llama imitación. Imitación. Imítenme a mí, porque pronto, aunque el conocimiento de una persona te hace seguirlo, pero Alex, una persona que tiene conocimiento la puede seguir vía internet. Sí, ahora, claro. De hecho, yo sigo a varias personas que me encantan, claro, y me siento, entre comillas, discipulado por ellos. Claro, ¿no? Me alimentan, pero entonces, ni me conocen. Entonces, el conocimiento arrima a la gente, pero no te da... Vos lo que tenés es un héroe. Vale, lo que pasa con la gente es que primero ven en esa persona un estilo de vida como una congruencia con el conocimiento y el estilo de vida. Y dice, yo quiero eso. Ven el matrimonio y dice, yo quiero eso. Ven cómo es conocido y dice, yo quiero eso.
Entonces, lo primero que se da es la relación de de sermón y puede ser que la segundo nivel, puede ser que yo sea un consejero tuyo, segundo nivel, eso le llamamos mentoría, y puede ser que te sirva de coaching, o sea, que te ayude a cumplir, que mires tu futuro, puede ser que tengas un capacitación. don. Entraría la capacitación ahí. Puede ser que seas músico y yo soy músico, entonces te entreno como músico, pero un entrenador, por ejemplo, un entrenador no es un padre, aunque es un padre tipo, es padre espiritual, no lo es. Un entrenador lo que quiere es sacar de vos, pulir una habilidad. Si sos futbolista, a mí qué me importa si viniste con hambre, si tenés problemas en tu casa, a mí lo que me importa es lo que usted haga con la bola. Aquí está la bola y aquí estoy yo y usted le va a dar. Ajá. Eso es un entrenador. A un entrenador le vale un pito la persona, pero a un padre no. Entonces ahí entonces comienza la relación. Entonces el discípulo empieza a mirar en un héroe en esa persona. Un héroe es alguien que yo quiero imitar. A mí me gustaría tener una vida parecida a la de esa persona. ¿Qué le hago? Yo quisiera ser como esa persona y me le arrimo. Ahora bien, puede ser que mucha gente te admire y se te arrima. Y eso es una acción, es una decisión del discípulo. Pero aquí hay un problema, hay un pero. El padre es el que acepta al discípulo o no lo acepta. Jesús dijo, ¿te acuerdas que dijo Jesús? Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí. Yo los escogí a ustedes. Ajá. ¿Cuántos candidatos había? Un montón. Pero yo los escogí a ustedes. Y Jesús discipuló a ese montón. De hecho, en diferentes niveles, los predicaba, los atendía, pero da la impresión de que hubo un grupo que él dice, a ustedes los escogí yo. Exactamente. Entonces, ese grupo que yo escogí es el grupo que me sigue. Es el grupo que me imita. Por eso es que vos decís muy bien dicho, cuando se le pasan a uno las cosas de la persona esa, el movimiento de brazos, el tocarse la nariz constantemente, el tocarse la oreja, porque son cosas que son movimientos, a ver, inconscientes, pero son la forma de imitar a aquella persona que para vos es tu héroe. Y como es tu héroe para vos, vos quisieras ser como ese héroe. Y entonces aquí es donde nos metemos en el asunto ya de la esencia de la paternidad, que ya la paternidad ya es otra cosa. La paternidad es, ya es parte, ya se convertís, la persona te convierte en parte de su familia. Paremos un momentito ahí, paremos un momentito ahí nada más como antes de meternos a nadar en estas aguas de la paternidad. Porque en realidad, aunque es algo que se entiende desde el punto de vista natural, pareciera que es un poco difícil de comprender desde el punto de vista espiritual, aunque ya como lo vamos a ver ahorita, quizás hay algunas cosas, algunas similitudes, ¿verdad? Pero normalmente la gente promedio lo que busca es lo que vos decís, alguien que les predique, que les hable, ¿verdad? El primer nivel. Uno de ese montón de gente, un grupo muchísimo más reducido, buscan la capacitación. Pero todavía en la capacitación yo mantengo mis derechos, ¿verdad? Yo voy a la capacitación, voy a la escuela bíblica, busco, como vos lo decís, busco a mi héroe para yo copiar algunas cosas, ¿verdad? Pero solamente un grupo muy reducido se abren o permiten que esa persona deje de ser el discipulador, deje de ser el predicador y se convierta en la persona que va a ser el instrumento de Dios para transformar sus vidas, que es quizás para mí la esencia del discipulado. No es ni el entrenamiento, aunque hay entrenamiento, ni la capacitación, aunque hay capacitación, ni la información o el adoctrinamiento, sino es la transformación, ¿verdad? Que fue quizás la batalla de Jesús durante el tiempo que estuvo con sus discípulos, que a pesar de que tenían a mano, de primera mano, la información, la revelación, el verbo de Dios delante de ellos, tenían unos problemas emocionales, de conducta, de forma de pensar y requerían transformación.
Correcto. Entonces, hay muchos, yo he visto, hay muchos que se quedan en ese proceso de transformación al nivel de discipulado, ¿verdad? El discipulador empieza a trabajar y eso reduce el grupo montones, Mucho. ¿verdad? Porque el requisito número uno, y yo lo aprendí de vos, es el requisito número uno para cualquier proceso de transformación es usted hace lo que yo digo. Exactamente. Y ya eso, solo decirlo, Sí, sí. suena en esta sociedad, y más en esta sociedad en la que me toca vivir a mí, de los derechos personales, de mis derechos, yo soy el que decido. Eso es mala palabra, decirle, usted no hace lo que usted dice, usted hace lo que yo digo por un periodo de tiempo, ¿verdad? Para que usted pueda hacer lo que Dios quiere que usted haga, ¿verdad? Eso es básicamente lo que Es decimos. que ese es el esencia. La Ajá, esencia no es que la gente haga lo que uno quiere ajá, per se, sino ajá, que aprenda a obedecerlo a uno para que aprenda a obedecer a Dios. A exacto. uno que está ahí, que lo está vigilando, que le obedezca. Porque si la persona puede obedecerte a vos, Alex, obviamente va a poder. O sea, ese es el entrenamiento para obedecer a Dios. De tal manera que cuando vos lo soltés, digamos, yo con vos, ok, cuando llegó el momento que vos tenías que irte, de aquí de Costa Rica para tu casa, para tu proyecto, ese momento ya vos estabas absolutamente listo. Y ya no me necesitabas a mí, Alex, y desprenderme de eso, reconocer, Alex, no me necesita. Oiga, eso me costó a mí, pero todavía pasó el tiempo y años duré con esa sensación. ¿Por qué? Porque a uno le da la impresión de que la persona todavía te necesita. Pero hay una cosa importante en esto del discipulado. Cuando uno ve una persona que está ya solo y progresa, ya, Alex, uno se acuesta y se reí solo del gusto, porque uno dice, valió la pena, hice lo que había que hacer, y esto es hermosísimo. Ahora pasamos de ahí pasamos para la mayoría del grupo grande, solo un grupo pequeño están Muy dispuestos a pequeño. capacitarse y de ese grupo pequeño solo algunos están dispuestos a someterse a alguien en un Es proceso correcto. de transformación con un discipulador. Pero aún un grupo muy pequeño es los que experimentamos. Yo soy uno de esos que lo ha experimentado, la paternidad espiritual. ¿Qué es eso? ¿Qué es la paternidad espiritual y en qué sería diferente al discipulado? Mira, te lo voy a decir de esta manera. Primero una idea. Le escuché a un predicador esta expresión que yo creo que vale la pena como copiarla. Dice, las cosas de Dios son fáciles de decir, pero difíciles de hacer. O sea, decirlo es fácil. Decirlo, las cosas de Dios, todas, vos las definís en dos monas, son sencillas, las cosas de Dios son sencillas de decir, pero qué difícil es hacerlo. Por ejemplo, la palabra obediencia. Se dice con mucha facilidad. Pero vale, yo te aseguro que vos tenés una iglesia, digamos que de 100 personas que tengas, estoy echando un número ahí, o 1000, no sé, la persona que tengas, yo te aseguro que de esa gente, muchos dicen que te obedecen y no te obedecen, y vos lo sabes. No, por supuesto. Vos lo sabes. Entonces quiere decir que mucha gente es fácil de oír, pero difícil de hacer. Entonces, ¿qué es en sí la paternidad? La paternidad es un compromiso tácito entre dos personas que se comprometen juntos en comunión a caminar hacia un destino eterno. No es por completar una agenda, no es por completar y hacer un programa eclesiástico. No es para que me siga para una estrategia. De hecho, uno capacita no es la palabra, instruye a un hijo para que le sirva a Dios. Vos tenés, aquí hay un ejemplo con nosotros dos. Yo no te instruí a vos para que me sirvieras a mí. No, yo te instruí para que le sirvieras al reino. Y el Señor te mandó, vos fuiste una flecha lanzada de una plataforma llamada Casa de Paz y lanzada a Houston. Fuiste una flecha lanzada de ahí. Y el arco lo manejaba yo. Yo fui el arco, yo lo manejé y yo te lancé. Asimismo, hay personas, cuando escuchaba a Tanaya en la entrevista que le hiciste, yo pensaba, ¿qué hace esta mujer metida ahí, por Dios? ¿Qué hace esta mujer metida ahí, por Señor? Y resulta ser que pensé también en que alguien un día
la cogió como una flecha la lanzó y la clavó en la India. Y ese es Dios, el Señor Jesús, viniendo, usando los brazos de alguien para hacer eso. Un padre, entonces, es los brazos de Dios modelando, amasando como el alfarero a esa persona, perfeccionándola, dice Efesios 4:12, perfeccionándolo para que la persona logre aquello por la cual la persona fue llamada de acuerdo a su vocación, pero también fue llamada de acuerdo a un ministerio. O sea, que está siendo lanzada, catapultada para trabajar para el reino de Dios. ¿Dónde? No sabemos. No sabemos. Pero el discipulado normal, el que llamamos discipulado, el que hacemos los martes a las 7, tenemos discipulado, esa vaina es una enseñanza, Alex. Eso no es discipulado es relación. A ver. Ahora, aquí, quizás como testimonio personal, hubo un momento en el proceso mío con vos. Bueno, por cierto, debo decirte que yo creo que uno nunca deja de necesitar al discipulador o al padre, en el sentido de, ya no en el sentido quizás de enseñanza, de metodología, estar ahí, pero de presencia, ¿verdad? Porque se vuelve la presencia más importante que la enseñanza, ¿verdad? Claro. Lo que la persona representa, ¿verdad? Claro. Es como los papás, ¿verdad? Por eso aquí es donde viene la parte importante. Yo creo que una cosa que Jesús se aseguró definitivamente, y si leemos bien sus últimas palabras registradas en Juan, uno se da cuenta de que Jesús de alguna manera le estaba diciendo al Padre: Padre, tú me mandaste con una misión que iba más allá de ser un rabí, un maestro para esta gente, cosa que he hecho, ¿verdad? De enseñarles ciertos valores, principios, de transformar su carácter. Había una revelación importante que ellos tenían que tener, que no la hubieran tenido si yo me hubiera quedado nada más en el plano de discipulador, ¿verdad? De hecho, sí. Jesús en algún momento le llama a ellos hijos. Es interesante, ¿verdad? Siempre me llama mucho la atención cuando les dice hijitos, ¿verdad? A sus propios discípulos. Porque ellos al final pareciera como que Jesús estaba interesado en que ellos comprendieran al Padre, ¿verdad? Que entendieran que Dios es Padre. Y para nosotros, yo me crié en un contexto religioso que desde pequeñito nos enseñaron a rezar el Padre Nuestro, ¿verdad? Y pues nuestras oraciones, nuestras canciones, la liturgia religiosa está llena de esa palabra. Pero curiosamente, esta es mi conclusión, corregime si estoy equivocado, pero he llegado a la conclusión de que a menos de que uno interactúe con un padre espiritual, va a ser muy, muy difícil realmente comprender y entrar en esa comunión con el Padre Celestial. Como padre, un discipulador te puede enseñar sobre Dios. Un discipulador te puede enseñar el amor de Dios, el plan de Dios, etcétera. Pero solo un padre te puede impartir la paternidad de Dios a través de su relación. Entonces, quiere decir que yo puedo predicarla. Es un modelaje. Ajá. Es un modelaje. O sea, esto se modela. No se aprende a nivel mental, se aprende a nivel interior, espiritual, ¿se entiende? O sea, vos no sabes por qué, pero vos seguís a esa persona. Y esa persona te ama y vos la amás. Incluso esa persona te puede decir cualquier cosa que te ofende y de momento te dolió, pero al rato pensás y decís, algún sentido tiene que tener esto, porque esta persona me ama y no puede ser que me haga esto. O me diga esto. A mí nunca me pasó eso. pero esto es una comunión. Es una comunión y esto se modela. Entonces, de pronto, y eso es como meter dos piedras en un saco, ¿ah? Y los tiras al río, ¿ah? Imagínense, eso es así. Porque no hay manera de desprenderse. Ale, vos y yo caminamos hace muchos años juntos y ve que todavía estamos aquí hablando de eso como una bonita historia, pero eso no ha acabado todavía. No. Y la buena noticia que te tengo, es que no va a acabar nunca. No, en la eternidad vamos a estar hablando de esta vaina, en la eternidad.
Y para los que no saben, ya que estamos aquí revelando secretos, yo todavía no me siento, y lo voy a hacer hasta que mientras vos estés vivo, ¿verdad? Y vos lo sabes, que todas las decisiones importantes que yo he tomado en mi vida y las que estoy por tomar serán decisiones que siempre he evaluado con vos, más Sí, allá claro. de con mis propios padres naturales, aunque han sido una bendición, las he evaluado con vos porque es la paternidad, es lo lógico, ¿verdad? En lo natural es lo lógico y en lo espiritual es lo lógico. Ahora, Aquí hablemos. hay una cosa bien importante, Alex. Uh-huh. Pablo dice ¿cómo se llama? En Segunda de Corintios, él dice que nos ha hecho ministros competentes. Uh-huh. Esto es bien esencial, ser ministro competente, porque ser padre de alguien no es ser sentimentalmente afín a alguien, no es eso, sino es por la competencia de la persona. Entonces el padre espiritual tiene que ser una persona competente, que vos le puedas hablar, y aquí es donde entramos en otro problema de economía, de estructura, de organización, de teología, de corrientes doctrinales. O sea, una persona que esté sobre la jugada, una persona que esté actualizada. Porque un hijo te va a llegar y te va a preguntar, papá o pa, o como le quiera decir, o don, o Alex, como te quieran decir la gente. ¿Qué piensa de esto? Y vos vas a tener que tener una opinión equilibrada, porque lo que vos le digas tiene peso para esa persona. Entonces vos como padre tenés que ser un ministro competente. Es decir, muchos, lamentablemente, y aquí muchos ministros que me estarán oyendo son ministros incompetentes, Alex. Son personas que ni siquiera leen Biblia, Alex. Yo conozco gente, pastores, que nunca han leído la Biblia por lo menos una vez en la vida y son pastores, Alex. Los conozco, los he visto ahí mismo en el Instituto Bíblico, los vi. Y eso me angustia, porque somos ministros del libro. Yo creo que la escritura es un efecto de Dios. A ver si me explico, a ver si me explico. Cuando Dios hizo al ser humano en el Edén, Dios le puso un corazón al hombre. Quiere decir que Dios siempre le habla al corazón del hombre. Todos los seres humanos, Alex, todos tenemos corazón, todos. Entonces Dios definió en el corazón, lo definió. Te voy a definir lo que es corazón rápidamente aquí porque le interesa a vos y a la audiencia. Corazón son 4 cosas. Tu corazón está formado por tu voluntad, tus emociones, tu mente y la conciencia. Ahora me vas a decir vos, pero la conciencia no es del espíritu. Sí, Alex, es del espíritu, pero es la parte del espíritu conectada con el alma. Entonces, mente y corazón forman como un conjunto y Dios habla al corazón. Entonces, ¿cómo fue que Dios hizo algo con Noé? Él le habló al corazón. ¿Cómo fue que Dios le habló a Abraham? Le habló al corazón. ¿Cómo le habló a Isaac? Nada de escrituras, al corazón. A Isaac, a Jacob, a José. ¿De dónde se agarró José? Le hablaba a Dios al corazón. Moisés, ¿de dónde se agarró Moisés? Le hablaba a Dios al corazón. No es sino hasta que con Moisés escribe algo ya, que le llamó Torá. Entonces a veces nosotros nos aferramos tanto a la escritura y nos olvidamos del corazón. Y Dios sigue hablándole al corazón de la gente. ¿Qué es la escritura? La escritura son como los anteojos. Las escrituras son como los anteojos. O sea, la escritura no te resuelven un problema de ceguera. A ver si me explico. Los anteojos no te resuelven un asunto de ceguera. Si yo estoy ciego, me pongo los anteojos, no me sirven de nada. ¿Para qué me sirven los anteojos? Para resolver un problema de la vista. Yo no estoy viendo bien, así no te veo, entonces me pongo anteojos y te veo bien. Entonces, la escritura es igual, es como los anteojos. Si la persona, el ministro, no tiene su corazón puesto en Dios, los anteojos no le van a servir de nada. Entonces hay gente que está hablando de los anteojos en lugar de hablar del corazón, que es su relación con Dios. Y hay ministros, lamentablemente, que están en esa condición. Ellos no consideran, entonces vienen, aquí yo sé que me voy a enfrentar a más de un problema que me va a decir,
que yo estoy hablando en contra de las escrituras. No, para nada, para nada. Las escrituras son complementarias. Lo que importa es el corazón de la persona. Es más, te lo demuestro. Cuando yo me convertí a Cristo, yo no conocía ni un versículo bíblico. Y Dios me habló al corazón y yo creí. Yo aprendí Biblia después. Quiere decir eso, que para Dios lo importante es más importante el corazón que la escritura. ¿Por qué? Él usa la escritura para informarte, para que te enteres, para que lo conozcas mejor, pero no lo conoces mejor. Si ya no lo conoces, aún puedes tener Biblia, no lo conoces. Correcto. Lamentablemente hay ministros incompetentes, ¿sale? Que ni siquiera han leído la Biblia, ¿verdad? De hecho, eso, hay dos cosas que me haces pensar en este momento con respecto al corazón. De hecho, es uno de los principios que le enseñan a uno cuando uno estudia hermenéutica, ¿verdad? Cuando uno se pone a estudiar hermenéutica, que es la interpretación bíblica y todo eso, ¿verdad? A uno le enseñan que hay un espíritu de la palabra detrás de la palabra escrita, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Qué es lo que Dios está queriendo decir más allá de la letra? Y lo segundo que me evoca este pensamiento que vos decís es que ese no escuchar el corazón o a Dios en el corazón explica por qué tanta gente usa la Biblia para cosas terribles. Exactamente. Para manipular a la gente, para abusar del poder, para hacer guerras, O sea, muchas guerras han estado respaldadas por la misma Biblia como interpretación de las escrituras. Correcto, ¿verdad? Vale, ahora, es un gran problema. Me gustaría que viéramos, me compartiste un gráfico que no quisiera que lo dejáramos de ver. Y voy a ponerlo en la pantalla para que todos los que nos están viendo lo puedan ver y que me hagas una explicación, porque viene a hablar de los diferentes niveles de paternidad. Y mi intención hoy es dejarles en la cabeza, en la espinita a la gente, especialmente la gente que no está disfrutando de la paternidad espiritual, que es el diseño de Dios precisamente para esa transformación y para conocerlo a Él. Déjame ponerlo aquí en la pantalla para que la gente lo pueda ver. Aquí estoy poniendo un gráfico ahí y entonces hablemos un poquito ahí. Pones en el gráfico que hay paternidad, ¿verdad? Y definís dos tipos de paternidad, una que es biológica y una relacional. Correcto. Y en ella hay roles, ¿verdad? El rol del padre o de la madre espiritual, padre o madre espiritual. Sí, que es lo mismo. O el rol de... Para mí es lo mismo papá o mamá espiritual, ¿verdad? Correcto. A ver, hablemos un poquito de esto, a ver. Bien, yo veo, Alex, ahí dos niveles de paternidad. La paternidad natural, que es la papá y mamá biológico, y la paternidad relacional, que es dos personas se ponen de acuerdo y mantienen una relación. Yo veo, Alex, que la paternidad biológica no tiene que ver nada con la paternidad relacional. Ahora, ojalá que vos, que tenés un hijo llamado Andrés, ojalá que un día con Andrés vos puedas tener una paternidad relacional mejor que la que vos tenés conmigo. Ojalá que así sea. Pero eso no depende de vos. Depende del mismo Andrés. Exacto. Ahora bien, pero no debemos confundir lo biológico con lo relacional. A veces confundimos a la gente, Alex, cuando vamos a un encuentro y le decimos a la gente de que como no aprendió a amar a su papá biológico, entonces no aprendió a amar a Dios. Alejandro, Alex, eso es una grosería. Eso no es cierto. Es porque yo, en lo personal, mi experiencia es que yo no tuve papá natural. Mi papá y yo nos desprendimos desde que yo tenía 4 años. Entonces, yo nunca disfruté de un papá natural. Entonces, por esa razón, yo entonces soy un mal papá o no puedo ser papá espiritual. ¿Me descalifica eso? No, para nada. Porque lo que a Dios le importa es la paternidad relacional. Ojo, Al, si observas bien la Biblia, te vas a dar cuenta que los héroes de la Biblia que nosotros tenemos fueron malos padres. Abraham dejó tirado a Ismael, lo mandó por un cubo. ¿Cómo se llama? Jacob dejó a sus hijos por ahí. Sí, un pleito ahí. Un problema, y unos problemones. David es pésimo. Pero un pésimo papá. Y vos no ves a Dios reclamándole a ninguno de ellos acerca de la paternidad biológica. No lo ves.
Nunca, nunca lo condiciona. Mire, para que usted sea un buen ministro, usted tiene que ser un papá, un buen papá. Y eso no es verdad, Alex, porque resulta ser que ser un buen papá no es un asunto biológico. Es un asunto relacional, porque Él es padre relacional, porque nos convertimos en padre nosotros, del Señor nos convertimos en padre una vez que recibimos el espíritu de adopción. Ahora bien, en lo relacional yo veo aquí básicamente varias relaciones. Veo al padre mentor, que es el que facilita al hijo, ¿verdad? Que aprenda algo, o sea, lo guía, lo ayuda para eso. Veo al padre de transición, que es un consejero que ayuda a transicionar al hijo. Cada vez que el hijo entra en un asunto, lo ayuda a transicionar, o sea, lo acompaña, pero no se responsabiliza de su formación. Ahí tenés al coach también, ahí mismo, el padre de transición, que hace exactamente lo mismo. Y veo al padre espiritual, que el padre espiritual, que la característica es que es uno con el hijo. Se unen los dos. Esa es la característica que yo considero importante. Tienen una común idea acerca de lo que es Dios, lo que es el reino, lo que es Jesús, y para allá van los dos. Puede que tengan ideas distintas, porque somos personas distintas y tenemos ideas distintas, pero en lo esencial estamos absolutamente conectados con el Señor, ¿verdad? Exacto. Así es como yo veo ese cuadro. Ahora, para ir cerrando ya, porque ya dicen que todo lo bueno siempre se tiene que terminar. Ya terminó. Ya 12:50 ya. Imagínate. Sí, fue mi alma. Bueno, ¿vos sí que hablas, Alex? Sí, eso lo aprendí mira lo que es tener que predicar un mensaje bilingüe en 30 minutos los domingos. No tenés una idea del martirio que es todo. La gente no... Esto es lo que me angustia de lo bilingüe a mí. A mí me encanta estar con Faustino. Disfruto a Faustino. Sí. Pero qué difícil que es, porque lo parten dos. Sí. Lo parten dos. Sí, no, imagínate lo que es para nosotros pastorear una iglesia o dirigir una iglesia con esas características, ¿verdad? Sí, pero bueno, nada más como para ir cerrando algunos pensamientos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una iglesia que no discipula, con una iglesia que no paternaliza? Es una iglesia del montón. Es una más. Puede ser que se llene de gente, Alex. Sí. Pero acordate que el asunto de Dios es un asunto de multitudes. El asunto de Dios es un asunto de relación. Un pastor puede tener 1,000, 2,000, 3,000, y eso es mentira, que está pastoreándolos o discipulándolos. Mentira, Ale. No es cierto, no es cierto. Eso no es cierto. Si Jesús hubiese sido capaz de hacer eso, imagínate, lo hubiera hecho. Él nada más se concentró con 12 porque es más, con 12 porque era bien completo. Yo no, yo la pulseo yo tengo a 12, pero los tengo partidos, los veo en forma distinta porque no me alcanza el tiempo. Entonces, quiere decir entonces que el asunto es difícil. Y Jesús tuvo, además de su montón de cabezones tengo yo también. Así es la cosa, Ale, así es la cosa. Pero qué lindo, y aquí viene tal vez el último elemento que yo quisiera agregar, y es el elemento Espíritu Santo, llamémosle así, el factor Espíritu Santo. Qué maravilloso, porque para mí está claro de que el Espíritu Santo es el que está en esa obra constante de transformación. Él le encanta eso, ¿verdad? Él es el que está dentro de nosotros transformándonos. Y usa precisamente a los discipuladores, a los padres espirituales, para ir desarrollando ese proceso de transformación. Para mí es importante, y me tomó un tiempo entenderlo, que no era mi padre espiritual o mi discipulador el que en realidad estaba en ese proceso de transformación, sino que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que está dentro de mí. Y él usa a mi padre espiritual, usa a mi discipulador, usa a las personas que yo permita en mi vida para que me desarrollen. Entonces quiere decir que
yo puedo definir qué tanto proceso de transformación yo quiero tener en mi vida, básicamente, ¿verdad? No es, Exactamente. De hecho, las iglesias grandes tienen ese gran problema. Una iglesia grande podrá tener, el pastor podrá jactarse de que tiene 2, 3,000, 40,000 miembros y ser exitoso, tener muchos aviones, carros y lo que quieras, pero en lo natural. Porque delante de Dios lo que vale son las vidas transformadas. Exacto. Al final la cuenta que Dios, que la rendición de cuentas, y aquí con esto quiero cerrar, que Jesús hace antes de ir a la cruz es maravillosa, ¿verdad? Porque Él se presenta ante el Padre y en una oración maravillosa que solo Juan registra, ¿verdad? Que los otros evangelios no lo registran. Y me llama la atención que sea Juan precisamente por la cercanía emocional y de amor que tenía con Jesús. Juan registra precisamente esa rendición de cuentas y le dice, él le dice al Señor, Señor, o Padre, le dice, los que tú me diste, los que me diste, los he guardado. Y él le da cuenta de eso, no le da cuenta a la multitud, ¿no? No. Él lo dice, la multitud que me siguió, no, los que me diste. Y le dice, y solamente uno se me perdió, nada más. O sea, le dice, Señor, tú me diste 12, tú me dijiste en el monte que eran estos. Y aquí están, todos han guardado tu palabra y todavía no entienden, porque hoy estábamos en el devocional familiar, estábamos leyendo, empezamos a leer Hechos y viene otra vez y los discípulos le dicen al Señor, Señor, ¿y cuándo va a ser esto del reino? Y posiblemente Jesús dice, Dios mío. Y Jesús está a minutos de irse y todavía estos chavalos no entienden. Bueno, sí. Lógicamente porque faltaba el factor Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, las cosas cambian, inmediatamente empiezan a cambiar y todo tiene sentido para ellos, que es la gran ventaja que tenemos nosotros ahora que ya no tenemos que esperar por que el Espíritu Santo venga. Después, no, en el momento que recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo y empieza ese proceso. Pero lo importante para mí, Pa, es que creo que al final de cuentas, y esto aplica no solamente para nosotros los ministros, ¿verdad? Aunque yo creo que todos son ministros, pero aplica para todos los creyentes. Y es que yo creo que a todos los creyentes, a todos los hijos de Dios, Dios nos ha asignado a alguien a quien tenemos que paternalizar. No, eso es, así es. No solo discipular, no solo enseñar a alguien, quiere decir que al final, cuando nos toque rendir cuentas, al final de nuestras vidas, debiéramos de poder ser capaces de decir como Jesús, los que me diste. Y empezando porque a veces ni siquiera sabemos quién nos dio Dios, ¿verdad? Porque estamos tan centrados en nosotros. Es de mucho peso, porque si Jesús le dice, los que me diste del mundo, yo aquí están. Si Jesús dijo eso antes de irse, es porque es muy importante. ¿Me entiendes? Lo que está diciendo es, así va a pasar con cada uno de los ministros que yo llame. Te va a entregar cuentas. Cuando yo llegue al cielo a dar cuentas, vos vas a aparecer en la lista. Yo sé. Y voy a decir, de los que me diste, Señor, aquí están todavía. Este la está luchando, este la está pellizcando todavía. Y este otro, porque yo tengo, por la gracia de Dios, tengo hijos maravillosos, ¿verdad? Sí. Así es. Así que es. Los que me diste. Yo no sé qué va a decir un pastor que tiene una iglesia enorme. A ver, ¿a cuánto le dio? No sé. El Señor el problema de un pastor que tiene mucha gente es que lo ve como ganado. Por eso le llaman ovejas. Sí. Pero Dios no nos dio a nosotros ovejas. Dios nos dio a nosotros hijos. Hijos. Ahora, todo el mundo se confunde con el Salmo 23. Sí. Que somos ovejas. Claro, yo soy oveja de Cristo. Yo soy oveja de Cristo. Vos sos oveja de Cristo. Pero vos no sos oveja mío. No, vos sos hijo mío. Y yo soy tu padre. Esa es la relación de nosotros. Pero yo nunca te traté como una oveja, vos jamás. Porque el problema es me trataste como hijo desde el principio. Yo estoy como Cristo. Todavía llevo en mi alma las marcas. Pero te agradezco por eso, porque la verdad es que eso formó mi carácter y pues la gente que me conoce aquí, pues están disfrutando el resultado de no solamente de una enseñanza, de una capacitación, de un discipulado, sino de una paternidad, pues que te agradezco aquí delante de todos y que de la cual se benefician todos los que de alguna manera reciben bendición y paternidad a través de Evelyn y de mí. Así que, bueno, ahora un cuadrito ahí final que quería que me... bueno, sí es cierto, perdóname. Déjame te lo busco. Aquí ese, exacto, déjame te lo pongo aquí. Exacto.
déjame. A veces me come la tecnología, a mí también. Ya está. Aquí está, ya lo voy a poner. Ok, ahí está. Ahí está. Ese es. Ojo, vea lo que decía la Madre Teresa ahí, Alex. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Vos exactamente estás haciendo eso. Yo te enseñé a volar, pero no estás volando mi vuelo. Enseñarás a soñar, te enseñé a soñar, pero no soñarán tu sueño. Vos estás con otro sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. O sea, vos vivís la tuya y en Houston. Sin embargo, en cada vuelo y en cada vida quedará para siempre la huella del camino enseñado. Esa es la paternidad. Así es. Eso es el fin de la paternidad. Te bendigo, pa. Orá, pa. Sí, gracias, Padre bueno, te doy. Porque qué tremenda oportunidad me das. Cómo disfruto, mi Señor, estar con este hijo que amo con todo mi corazón. Con él y a Eve, que amo y admiro, con Andrés, Avi, Señor. Gracias por esta familia preciosa que te sirve en ese lugar, Señor. Y me honra siempre cada vez que puedo conversar con ellos o alguien me habla de ellos. Yo te doy la gloria y la honra porque tú, mi Señor, lograste formar en este muchacho, en esta familia, a Cristo que te sirve, al cual le sirven ahora, Señor. Te doy las gracias por el pastor Don y la hermana Susan. Gracias por ellos. Gracias por los ministros que están ahí, Señor, por sus hijos espirituales, por Briana, que la vi, por Faustino, que tuve el placer de verlo y platicar y saludarlo. Gracias, mi Señor, por cada uno de mis hermanos que se entregan en la obra que este muchacho está realizando delante de ti. Te pido, Señor, que les des luz, que les des luz en su entendimiento, que le des sabiduría y lo llenes de tu fuerza y de tu gloria en estos tiempos de crisis, para que ellos tengan la luz suficiente para salir adelante. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, pa. Y gracias a todos. Recuerden que nos quedan dos reuniones, dos entrevistas más, mañana jueves y el viernes, y terminamos este proceso. Gracias, que Dios los bendiga. Dios los bendiga.